Gracias, asambleísta Ponce. Tiene la palabra asambleísta Luis Fernando Torres. Señora Presidenta, señores legisladores, ese gobernador, ahora alcalde, desde febrero alcalde nuevamente de la ciudad más importante del país y ojalá el 2017 presidente de la República, ha hecho a lo largo de su vida lo que muchas autoridades jamás han hecho: respetar a las fuerzas institucionales, jamás avergonzar públicamente a un policía, jamás humillar a quien en las Fuerzas Armadas precautela la integridad territorial, hablar por los humildes, trabajar para que la gente viva mejor y, por supuesto, respetar a todos, incluidas las damas que muchas veces no son respetadas por quienes tienen el poder político. Ese alcalde, antes gobernador, ha hecho lo que se debe hacer en la República: luchar para que los ciudadanos puedan vivir con seguridad, para que no teman a los delincuentes, como ocurre ahora cuando se ha desarmado la estructura de inteligencia en la policía y en la milicia ecuatoriana. Señores legisladores, la ley que hoy vamos a aprobar es una ley incompleta. Perdieron la memoria hasta 1983. Parecería que los autores del proyecto ni siquiera vieron la película La muerte de Roldós. ¿Cuántas evidencias aparecen en esa película de una serie de violaciones a derechos humanos antes de 1983? Y por supuesto, se quedaron en el 2008. Se olvidaron que una mujer, Guadalupe Llori, perdió su cargo de prefecta, fue a la cárcel de mujeres y allí fue torturada física y psíquicamente. ¿Qué dice esta ley para ella? Nada, porque la Comisión de la Verdad no encontró que fuera víctima de torturas psicológicas y físicas como ocurrió con Guadalupe Llori. La ley entonces es incompleta. Temporalmente debería extenderse hasta este día y, por supuesto, en el pasado ir a la década de los 70 y cubrir toda la década de los 80. De lo contrario, no podremos hablar la verdad en el país. Esta ley que hoy aprobamos es inconstitucional. Rompe el artículo 11 de la Constitución en materia de responsabilidad civil extracontractual del Estado para reparaciones materiales. El artículo 2, el 7 y el 8 destruyen completamente la norma constitucional, pues convierten al informe de la Comisión de la Verdad en el antecedente para varias violaciones de derechos humanos que en el Ecuador no caen dentro de los delitos de lesa humanidad. Esta ley no la van a poder aplicar tal como está redactada, porque quiebra el sentido y contenido del artículo 11 de nuestra Constitución en materia de responsabilidad civil extracontractual para reparaciones indemnizatorias y materiales. Lo más grave, señores legisladores, es lo que trae el artículo 9, numeral 2, en concordancia con el artículo 10 de la ley. Le escuchamos al defensor del pueblo. No poder dar una respuesta clara sobre cómo se van a judicializar los procesos. Él dijo: cambien el proyecto, porque tal como se encuentra el artículo 9, numeral 2, no vamos a poder iniciar procesos. Y claro que tiene un problema, porque la Constitución de la República no le otorga competencias a la Defensoría del Pueblo, al Procurador General del Estado, al Defensor Público, que fue institucionalmente criticado por el Defensor del Pueblo, para que judicialice este tipo de procesos. Más aún, como nos ha hecho notar el general Yandún, existen procesos en marcha y sería bueno que se tuviera la información de la Fiscalía General del Estado sobre esos proyectos. Y mientras no existe esa información, mal se puede aprobar esta ley con el artículo 9, numeral 2 y el artículo 10. Pero hay algo más. Ya se han juzgado en el Ecuador
algunas de estas infracciones, ¿a dónde se quiere llegar? ¿A un juzgamiento doble que rompería todos los principios constitucionales bajo el pretexto de que se trata de infracciones, delitos de lesa humanidad? El proyecto, además de incompleto, es inconstitucional y si se lo aplica, vulnerará derechos constitucionales y fundamentales de aquellos que puedan ser objeto, a través de esta ley, de persecuciones ilegales, antijurídicas e ilegítimas. Advierto este hecho porque el proyecto, en cuanto a su finalidad, no es malo. El Estado tiene que reparar, indudablemente, a quienes han sido víctimas de vulneraciones a sus derechos fundamentales, comprobadas. Lo que el proyecto no hace debidamente es aclarar las vías y los caminos y crea una confusión. La reparación puede ser sin sentencia y luego analiza la posibilidad de la reparación con sentencia sobre la base de la información documentada de la Comisión de la Verdad. Señores legisladores, la vocación por los derechos fundamentales, por su respeto, no puede llevarnos a tolerar que con informes a medias se inventen victimarios y se inventen infracciones. La Comisión de la Verdad dijo verdades a medias. Estuvo integrada por un notable jurista como el doctor Julio César Trujillo. Sin embargo, cuando uno analiza el informe de la Comisión de la Verdad, encuentra una carga ideológica. Tratan de explicar lo inexplicable y construyen tantas víctimas que será, desde el punto de vista procesal, sumamente difícil para el Estado ecuatoriano atender cerca de 500 peticiones y juzgar, como dicen, a cerca de 800 presuntos victimarios. El informe de la Comisión de la Verdad ecuatoriana está muy lejos del informe, por ejemplo, que produjo la Comisión Rating en Chile. Ese fue un informe sumamente serio que permitió en Chile, prácticamente en medio de un acuerdo, lograr que se aprueben leyes para reparar efectivamente a quienes habían sido víctimas de manera comprobada durante la dictadura chilena. Y esa comisión no se llamó solamente Comisión de la Verdad, se llamó también Comisión de la Reconciliación Nacional, porque aquellos que usando las armas fuera de la institucionalidad chilena también ocasionaron vejaciones y violaciones a los derechos fundamentales, reconocieron en definitiva sus excesos. En el Ecuador, en cambio, hemos llegado a un punto, señora presidenta, en que solamente aquellos que han formado parte de la institucionalidad ecuatoriana, sean o no partícipes, van a responder por hechos. ¿Y qué pasa? Como muy bien ha dicho la asambleísta Viteri, con aquellos familiares de los que fueron víctimas de la violencia ecuatoriana. A inicios de la década de los 80, no fue un empresario decapitado y su cabeza entregada en una caja allá muy cerca a un convento quiteño. ¿Quiénes le cortaron la cabeza a ese empresario? Galo Miño, el policía, nombre que lleva un importante establecimiento educativo de la ciudad de Ambato, fue acribillado a balazos por la espalda. Los dos policías que estaban en el hospital custodiando, ¿no fueron acaso víctimas también de una violencia política, de una violencia que no tenía límite alguno? Señora presidenta, ha llegado el momento de decir las verdades. Hoy se ha iniciado un proceso penal en la Corte Nacional de Justicia, con el Estatuto de Roma, que, como me hacía notar el asambleísta Aguilar, es un estatuto que tiene infracciones, pero no tiene penas. Un proceso, en vista de la exposición hecha, bastante risible, porque entre los 10 hay unos que deben estar y deben responder, pero hay otros que jamás deberían estar en ese proceso. Sin embargo, con una justicia dependiente, con una justicia que no tiene la independencia que exige un Estado constitucional de derechos, hablar de debido proceso, sabiendo cuál va a ser el resultado,
señora presidenta, es risible desde todo punto de vista. El asambleísta Cacho ha sido, en teoría, sujeto al debido proceso, pero está sentenciado. Y todos sabemos cuál será el resultado en una justicia en la que se ha entronizado el poder político. Luchemos entonces, no para festejar el 1 de octubre como el día de la reparación de las víctimas. Luchemos para que haya debido proceso, justicia independiente y todos, las fuerzas institucionales y las otras no institucionales que han usado las armas para violar y vulnerar derechos fundamentales, respondan. Muchas gracias.